Vale, perfectamente. Pues voy a la primera diapositiva. Allí tenéis a la izquierda un poco lo que se hizo en esta crisis, digamos, del COVID-19. Estáis todos muy conscientes que son temas ya anteriores, digamos, a ese plan de Next Generation EU que veis a la derecha. A la izquierda lo que vemos es lo que hicimos de parte de la Comisión Europea en esta crisis, donde hay varios elementos muy novedosos. Ahí hay unas siglas que pone el SURE, ¿no? El SURE es esto con lo que pagamos de parte de la Comisión Europea, con dinero europeo, esos ERTEs nacionales en diferentes países, donde contribuimos, por ejemplo, España, a través de ese programa SURE, que tiene unos 100.000 millones de euros asignados, y España es el receptor principal con más de 20.000 millones de euros solo para esta pata primera y muy importante para cofinanciar esos ERTEs en España. También tenéis a la izquierda de ello el marco temporal de ayudas estatales, una decisión también que se tomó muy al principio de la crisis y que es fundamental, y es lógico que lo hemos tomado, es decir, que las ayudas de Estado, las reglas están suspendidas, ¿no? En su gran mayoría durante este tiempo excepcional el que vivimos. Luego, otras siglas donde veis IIRC y ICRC+, esos son fondos de cohesión adicionales. En una primera fase movilizamos todos aquellos fondos de cohesión en el presupuesto del marco financiero anterior que no estaban gastados todavía y no estaban asignados, y hemos dicho, mira, rascamos en todas esas partidas, lo juntamos y lo metemos directamente a disposición de los Estados miembros, y además decidimos que este dinero no tiene que cofinanciarse, como es habitual con fondos europeos, al 20 o 30% tiene que estar cofinanciado normalmente ese dinero. No, hemos dicho esto va a ser cofinanciación cero, es decir, 100% dinero europeo también. Luego, material médico pone allí centro de coordinación, estrategia de vacunación, coordinación de la gestión de los confinamientos y muchas otras medidas que ya están más bien medidas. Y ojo, medidas en un ámbito donde la Comisión Europea y la Unión Europea no tiene competencias. Recordemos solo brevemente que el tema de la salud es competencia exclusiva nacional, y en muchos países, en algunos, como España o mi propio país, Alemania, es competencia regional, ¿no? Aún así, allí hemos propuesto a los Estados miembros, y eso nos tendría que dar el mandato de una manera unánime entre los Estados miembros, pues hemos propuesto de que algunas partes de lo que hace falta en esa crisis, como coordinar la respuesta a esa crisis sanitaria con estrategia de vacunación, con, por ejemplo, también las compras comunes de las vacunas, pues se nos ha trasladado una cierta competencia a nivel europeo, aunque según los tratados no los tenemos, ¿no? Y de allí entonces el análisis junto con la Agencia Europea de Medicinas de ver entre las cientos de empresas que hacen vacunas en el mundo y que tocaron nuestra puerta y dijeron, nosotros estamos desarrollando una vacuna contra el COVID. Con el debate actual creo que es interesante recordarlo. Había no docenas, pero cientos de empresas que querían hacer eso, pues un análisis importante junto con los Estados miembros para diseñar y decidir con qué empresas hacemos un contrato, con qué empresas, dónde pensamos que esta empresa va a conseguir en un espacio corto de tiempo una vacuna que podemos de verdad desarrollar, producir en una cantidad suficiente y distribuir a través de todos los Estados miembros de la Unión Europea, y apostamos en 6, solo 6, pero eso es junio del 2020, ¿no? Podríamos haber hecho 1 bien y 5 mal. No, lo que pasa de momento estamos bien porque 4 de los 6 ya están aprobados y ya se están distribuyendo en toda Europa. Una pincelada más antes de ir directamente al tema que nos interesa más.
hemos distribuido 100 millones de vacunas entre enero y marzo. Eso es menos de lo que queríamos y está debido, lo que sabemos todos, a los problemas que ha tenido una de las empresas. No hemos podido llegar a casi 200 millones, el doble lo que estaba contratado, pero la buena noticia es que a partir de abril ya y hasta junio, en ese segundo trimestre, lo que vamos a distribuir no son 100 millones en un trimestre, pero 120 millones cada mes. Es decir, de aquí a junio vamos a tener suficiente producción y distribución de vacunas para de verdad conseguir esta meta del 70% de los adultos vacunados en verano. Paso entonces ya a la pata principal de nuestro interés hoy, que es el plan Next Generation EU, donde tenemos, simplemente para ponerlo también un poco en valor, qué significa esa respuesta europea común en nuestro GDP, ¿no? Nuestro PIB nacional. Ahí tenéis tres patas. Si miramos España, tenéis ahí la parte de inversiones, la parte de consumo que está inducido por esas inversiones y el efecto directo también, incluido lo que se gasta de manera intermediaria, que llega entonces a un impacto final de toda esa inversión que estamos hablando en España de 16,6 puntos porcentuales del PIB español para este plan de inversión, ¿no? Estamos hablando en total de 750.000 millones de euros para toda Europa, de los cuales en subvenciones España recibirá unos 70.000 millones y donde España tiene otros más de 70.000 millones de posibilidad en préstamos que puede pedir a lo largo de estos años. Importante saber que todo esto es un plan que tiene que gastarse y diseñarse y gastarse el dinero muy rápidamente. Los compromisos, por ejemplo, de esas subvenciones de 70.000 millones de euros, los compromisos tienen que estar hechos todos entre el 2021, 22 y 23 y los proyectos tienen que estar implementados, es decir, el dinero gastado en los próximos 3 años, es decir, hasta 2026 como tope máximo. Creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Si lo miráis, por favor, todos. Por favor, mantened los micrófonos silenciados para que se pueda oír bien a Jochen. Gracias. No, entonces vamos al mecanismo ese de recuperación y resiliencia y cómo es el funcionamiento. Sabemos que estamos ya desde octubre del año pasado hablando con los Estados miembros desde la Comisión Europea y ahora hasta finales de abril todos los países tienen que presentar sus planes nacionales. Lo que nosotros sabemos de momento, y a ver si se concretiza mañana, este plan nacional español, el borrador final, está en la agenda, parece, del Consejo de Ministros mañana en España. Se prevé un debate en Congreso el miércoles y jueves posiblemente y entonces se mandará ese plan nacional de manera oficial a la Comisión. Que entonces la Comisión tiene, y esa es la segunda, el primer punto naranja, la Comisión entonces tiene 2 meses a partir de la recepción del plan oficialmente para analizarlo, comentarlo. Luego va al Consejo, donde los 27 países miembros miran también el uno al otro, los diferentes planes nacionales, y aprueban los planes nacionales caso por caso en un plazo de 1 mes. Y a partir de allí, una vez que tenemos eso hecho, ya la Comisión puede adoptar la prefinanciación, que es tan importante, porque hemos decidido con ese diseño del plan de recuperación que vamos a prefinanciar una parte importante, un 13%, hasta un 13%, que en el caso de España, en la pata subvenciones, estamos hablando de casi 10.000 millones de prefinanciación, es decir, dinero que llegará, ojalá, ya en verano a España para su implementación. A partir de allí,
cuando tengamos la prefinanciación hecha, los planes nacionales incluyen objetivos y metas muy claras al que el Estado miembro se compromete y donde 2 veces al año, es decir, cada 6 meses, miramos y hacemos desde la Comisión Europea una evaluación de la solicitud del dinero del Estado miembro y ver si estos hitos, objetivos y metas están cumplidos. Y una vez más van a ser los Estados miembros que reciben esas ayudas también previa consulta al comité de expertos donde están también los Estados miembros representados junto con la Comisión. Es decir, una vez más, España puede ver el plan alemán, belga, italiano, comentar y conjuntamente damos luz verde al desembolso de ese dinero. Es un poco sobre el funcionamiento de ese plan en los próximos años. ¿Cuáles son las prioridades? 6 pilares: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial, crecimiento sostenible, integrador, la resiliencia sanitaria, muy importante, económica, social e institucional, y luego políticas también para la próxima generación. ¿En qué se plasma esto? El funcionamiento, ya he dicho que son subvenciones y préstamos en la columna izquierda, que tenemos esos hitos y objetivos que miramos y donde, y eso es importante, vamos a ver que esas inversiones van de la mano con reformas. Es decir, tenemos el semestre europeo de los últimos años, creo la gobernanza económica que todos conocemos ya, donde vamos a ver y donde los planes nacionales también se tienen que definir no solo hitos de inversiones, pero también hitos de reformas estructurales. El mercado único español. Desde hace años hablamos de una disfuncionalidad de este mercado único español, donde deberíamos conjuntamente, y el Estado español en primer lugar, hacer un esfuerzo para reformarlo. Otras reformas también. Todo esto va de la mano y se mirará conjuntamente, ¿no? En la columna media veis cómo se traslada y cómo se aprueba esas subvenciones y los préstamos, subrayando que se tienen que comprometer hasta finales del 2023 y gastar hasta finales del 2026. Y los criterios de evaluación en la columna derecha son una contribución en esos 6 pilares mencionados anteriormente con 2 cifras claves para la transición climática, es decir, el 37% del dinero asignado a España tiene que estar vinculado a la transición climática y el 20% a la transformación digital. Es decir, casi el 60% a esas, digamos, lo que nosotros llamamos siempre 2 patas que forman parte de la estrategia de crecimiento europeo, ¿no? Basado en clima y digital. Importante también que el Parlamento Europeo tiene un papel activo en todo esto. Por un lado, por transparencia, es decir, la Comisión hoy ya y durante todo el diseño de los planes nacionales hemos comparecido en sede parlamentaria para dar cuentas al Parlamento Europeo y también por el diálogo sobre recuperación y resiliencia, donde cada 2 meses la Comisión va a hablar en sede parlamentaria sobre la aplicación del instrumento, los planes, las conclusiones preliminares, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos entonces en cuenta también todas esas resoluciones que salen del Parlamento Europeo. Y por otro lado, consultas públicas en los Estados miembros. Tenemos ya en la fase preparatoria, pero también durante todo el proceso, hemos dicho a los Estados miembros que tienen que celebrar esos consultas públicas, esos debates, esas consultas con las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones económicas, interlocutores sociales, etcétera, etcétera. Aquí algunos ejemplos como se ha hecho en Italia, en Bélgica y me consta que en España también ahora con el debate en sede parlamentaria después de la adopción del plan en el Consejo de Ministros, pues tenemos otro hito de esta consulta para tenerlo más
amplio posible esta contribución de la sociedad civil y de las empresas y de los interlocutores sociales, ¿no? Incluido, por supuesto, la parte sindical, que es muy importante, ¿no? Por la parte de actos jurídicos y directrices, hemos establecido orientaciones para los Estados miembros. Después de iniciar el debate en octubre del año pasado, en enero hemos adoptado orientaciones actualizadas para la preparación de los planes nacionales, que eran, digamos, la guía para los Estados miembros en su diseño del plan nacional. Y luego hemos publicado también, y eso era fruto del debate, este principio, una actualización de las orientaciones en febrero, de no causar un perjuicio significativo, y eso significa un prejuicio significativo a lo que es la lucha contra el cambio climático, ¿no? Es un tema muy importante que hemos reforzado a través de esta publicación de una actualización de esas orientaciones. A finales de diciembre del 2021, esos son los próximos hitos, digamos, jurídicos, vamos a adoptar entonces, una vez que ya tengamos lanzados los planes nacionales en los 27 países miembros, actos delegados sobre, en primer lugar, los indicadores comunes, en segundo lugar, sobre la metodología sobre el gasto social y, en tercer lugar, el cuadro de indicadores para los desembolsos, ¿no? Y esos actos de ejecución también por los que se aprueban los planes de recuperación y resiliencia, ¿no? La aplicación, tenemos ahora los plazos, tenemos 21 Estados miembros que ya han dicho que van a, de forma oficial, adoptar sus planes nacionales, y los otros tienen que seguir hasta finales de abril. Los debates técnicos han tenido lugar ya y los Estados miembros deben ahora adoptar sus proyectos. España esta semana, si todo va a ir bien, y eso tiene que plasmarse entonces en los lanzamientos también de las licitaciones públicas para los diferentes proyectos de inversión. Unas últimas observaciones horizontales. Ya hemos dicho que las inversiones en reformas tienen que estar alineadas, las inversiones con las reformas conjuntamente. Hemos mencionado los hitos y metas, hemos mencionado los 37% en cambio climático y el 20% en el tema digital. Y también, muy importante, y eso forma parte de los planes nacionales de los Estados miembros, que ya tienen que dar estimaciones de costes y evaluaciones de impacto económico sólidas en sus planes nacionales, ¿no? Eso es una parte muy importante y también de debate, ¿no? ¿Cuáles son estimaciones de costes? Por ejemplo, cuando dices que quiero tener 50.000 estaciones de recarga para coches eléctricos. ¿Cuáles son las estimaciones de costes y cuáles son las evaluaciones de impacto económico a través de ello? Todo eso va a plasmarse en los planes nacionales. Rebobinamos simplemente un momento para dar ahora igual el contexto global de todo esto. Tuvimos en julio del año pasado ese acuerdo del Consejo Europeo que lanzaba esto, lo que llamamos el Next Generation EU, que son esos 750.000 millones de euros de refuerzo temporal, digamos, del marco financiero plurianual, que ya de por sí tiene 1,07 billones de euros, que es para 7 años, este Next Generation EU para 3 años y gastar hasta 2026. El funcionamiento, y eso es importantísimo, claro, para este dinero adicional, estos 750.000 millones, tenemos, y eso es lo histórico de ese acuerdo de julio del año pasado, hemos decidido por primera vez en nuestra historia como Unión Europea de endeudarnos, ¿no? Las instituciones europeas, la Unión Europea tenía prohibido hasta ahora endeudarse. Siempre teníamos un gasto, una deuda cero al final de cada año. Ahora mismo lo que han decidido por primera vez los Estados miembros, que nos endeudamos en los mercados todos juntos en nombre de la Unión Europea. Claro, pero ese dinero entonces en algún momento tiene que devolverse.
Y todo esto necesita entonces una decisión sobre recursos propios nuevos, los que todavía hoy en día no tenemos, para recaudar dinero en los próximos años y empezar a devolver el dinero prestado ahora en los mercados a través de estos recursos propios nuevos y adicionales que vamos a recaudar a partir de ahora. Pero para eso falta, y eso es muy importante, una decisión sobre recursos propios. Eso es el sine qua non de que podemos ir a los mercados. Y tenemos ya 21 Estados miembros que han adoptado esta decisión, pero faltan 6. Faltan 6 y también, y lo habéis leído en la prensa en los últimos días, también hay en el Constitucional alemán una demanda y está de momento decidiendo el Constitucional alemán cómo contestar a esa demanda de parte del partido un poco, digamos, de extrema derecha, AfD en Alemania, que han dicho que esto va en contra de los tratados. Allí, ya adelantándome a seguramente una pregunta, nosotros de momento pensamos que esto va a ser como muchas veces con el Constitucional alemán, que va a dar, digamos, luz verde a lo que estamos haciendo, porque estamos seguros de lo que estamos haciendo, y voy a la slide anterior, que estamos basados en el artículo 122 de los tratados de la Unión Europea, que va a dar la luz verde, posiblemente con alguna condición o algún comentario, pero no prevemos problemas dedos cruzados, ¿no? Pero señalar simplemente que eso es una decisión previa muy importante que cada Estado miembro tiene que tomar, y España ya ha tomado, es decir, ya ha aprobado y dado su luz verde España a esos recursos propios nuevos de la Unión Europea, que están basados en residuos de plásticos, por un lado. Hay otra basado en una tasa digital y otra que puede estar basado en un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono. A eso nos hemos comprometido, a adoptar todos esos nuevos recursos propios, y los fondos recaudados en los mercados que hacemos ahora, que prestamos en los mercados, tienen que devolverse a más tardar en el 2058. Y entre ahora, cuando empezamos a recaudar, o el 2023, cuando pensamos que los recursos propios están listos, entre el 2023 y el 2038, en esos 15 años, recaudamos para, a partir del 2038, devolver, digamos, ese dinero prestado en los mercados durante 20 años. Es un poco el funcionamiento de cómo vamos a reembolsar el empréstito. El Next Generation EU no solo es el mecanismo de recuperación y resiliación, que es la pata más importante, ¿no? Que veis aquí en la columna derecha, arriba del todo, que son unos 673.000 millones de euros en subvenciones y préstamos. Pero también hay unos programas adicionales, como por ejemplo REACT-EU, que son unos 47.000 millones adicionales en fondos de cohesión. Reforzamos el desarrollo rural, reforzamos la transición justa, reforzamos también el InvestEU, los fondos para inversiones en pymes y empresas y proyectos empresariales. También creamos de la nada un nuevo programa de salud, algo que no ha existido hasta ahora, y reforzamos también todo lo que es la pata Horizonte Europa, que son los fondos de I+D+I europeos. Aquí tengo todo eso un poco diseñado de otra manera, es decir, quiénes son los beneficiarios. Arriba a la izquierda tenemos las regiones, las empresas y los ciudadanos que se van a beneficiar del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, de los adicionales fondos de cohesión, de los fondos de desarrollo rural adicionales y de los fondos adicionales para la transición justa. Ahí el que intervienen es, según el Plan Nacional, tanto la Comisión Europea como los Estados miembros. Y eso es la pata del mecanismo de resiliencia y recuperación sobre todo. En medio, en la columna de medio, tenéis el dinero adicional del fondo InvestEU.
Allí los beneficiarios son las empresas y allí el actor principal es el Banco Europeo de Inversiones. Allí los Estados miembros ni la Comisión tienen mucho que ver. Y a la derecha tenéis los programas que están gestionados exclusivamente por la Comisión Europea a través de licitaciones y calls europeos, paneuropeos, donde no hay asignación de fondos por país, donde tenemos la Comisión Europea el poder de gasto centralizado a través de esos programas nuevos de salud, el llamado EU for Health, el refuerzo del programa de Horizonte Europa, este de I+D+I, y el refuerzo de Rescue, que son los fondos internacionales europeos. Un poco más en detalle, para resumir, y voy más rápido porque acabo de decirlo, el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, allí tenemos la utilización en inversiones y reformas, sobre todo ecológica digital, subvenciones y préstamos de acuerdo con el semestre europeo. El presupuesto son esos 673.000 millones, de los cuales la mitad más o menos en subvenciones y préstamos, y la clave de distribución a todos los Estados miembros según la asignación decidida y acordada entre los Estados miembros. REACT-EU, que son los fondos adicionales de cohesión, son unos 47.000 millones de euros de financiación adicional y financiado y gastado, comprometido en los próximos 3 años. Y ahí la clave de distribución es en aquellos países y regiones, sobre todo, donde la crisis ha tenido la mayor repercusión económica y social, en particular en los niveles de desempleo juvenil y en la prosperidad relativa de los Estados miembros. Esos son, no deberíamos de olvidar esta pata de REACT-EU, que es muy importante porque se habla muchas veces solo del Fondo de Recuperación y Resiliencia, que es mayor en tamaño, pero este también es bastante cuantioso, 47.000 millones, y una vez más eso está gestionado centralmente desde la Comisión Europea. Luego los fondos de transición justa, 17.000 millones de euros para aquellas regiones donde para mitigar los impactos socioeconómicos de la transición ecológica en las regiones más afectadas. Estoy pensando en España de Cantabria, por supuesto, pero también de Castilla y León, de Aragón, de otras regiones españolas, donde esa transición va a estar más dura que en otras regiones, ¿no? Y luego los fondos europeos agrícolas de desarrollo, donde también tenemos unos fondos adicionales a través de este plan Next Generation EU. El InvestEU, eso, si os acordáis, se llamaba antes el Plan Juncker, ¿no? El European Fund for Strategic Investment se llamaba. Ahí tenemos en el marco del Next Generation EU 5.600 millones de euros adicionales, donde también pueden participar todas las empresas de capitalización media, inversión social, de todos los Estados miembros. Y mencionar una vez más el programa de salud nuevo, algo que no existía antes, donde no tenemos competencia europea en temas de salud, pero donde los Estados miembros han dicho sí, queremos poner ahora la semilla para un programa de salud, ojalá más potente en el futuro, ahora con casi 2.000 millones de euros para los próximos años. Y por ser completo, 3.000 millones para Rescue, que eso es un mecanismo de protección civil de la Unión Europea, donde hacemos desde la Comisión Europea subvenciones y contratos públicos con aquellas regiones en nuestra vecindad donde tenemos situaciones de emergencia a gran escala. Horizonte Europa, también muy importante, 5.000 millones adicionales, euros adicionales para este programa de I+D+I de la Unión Europea, también gestionado de manera centralizada desde la Comisión Europea. Aquí veis las asignaciones totales. No voy a entrar en detalle, lo podemos circular luego, que os resumo un poco en qué partidas se gastará el marco financiero plurianual, es decir, el presupuesto normal de 7 años de la Unión Europea, y qué programas y qué partes se refuerzan con esto Next Generation EU, los fondos,
incluido el mecanismo de recuperación y resiliencia, y cuál es el número total de los fondos que se asigna a cada una de esas diferentes políticas de la Unión Europea. Y allí creo que lo dejaría para si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias. Perdonad que estaba sin sonido, estaba silenciado. Muchas gracias, Jochen. Muchísimas gracias. Ahora abrimos preguntas por parte de los asistentes. Yo creo que la mejor manera para evitar el caos, en lugar de abrir micrófonos, la mejor manera es centralizarlas a través del chat. Damos unos segundos o lo que tardéis en escribir las preguntas, que os animo a que las hagáis. Y mientras tanto empiezo yo con una pregunta. Sí. Precisamente hablando del constitucional alemán que ha sacado el tema, ¿no? No en este caso solo, sino en general en toda la Unión Europea, ¿existe alguna posibilidad de bloqueo que retrase, no que bloquee, sino que retrase los fondos, no los del presupuesto plurianual, sino los otros fondos en su llegada, o sea, que retrase a la inversión real, a la economía real? A ver, el tema allí es las decisiones, ¿no?, de cada Estado miembro sobre los recursos propios. Eso es una condición sine qua non para que podamos poner en marcha todos esos fondos, ¿no? Ya he dicho que hay 21 países que ya lo han adoptado según sus reglas constitucionales. Faltan 6. De esos 6, y lo tengo creo aquí mismo en algún lado, lo voy a mirar simplemente para decir lo más preciso exactamente. De esos 6, 2 ya han adoptado la fase inicial de sus decisiones, de sus leyes nacionales para poner esto en marcha, y hay 4 donde estamos todavía esperando, ¿vale? Estos 4 tienen que hacerlo, antes no podemos pagar. Pero confiamos, y eso es nuestra información, que todos están iniciando el proceso legislativo nacional, y una vez que tengamos eso, y eso es un proceso en paralelo, porque no estamos esperando esas decisiones nacionales, estamos ya en paralelo finalizando el trabajo sobre los borradores de planes nacionales ahora, que los 27 países miembros están obligados a mandarnos a finales de este mes de abril, para que a partir de allí tenemos 2 meses la comisión, es decir, mayo, junio, para mirarlo, comentarlo y pasarlo al Consejo de la Unión Europea, y 1 mes más para su adopción final. Una vez estos trámites están hechos y en paralelo tenemos adoptado las decisiones legislativas nacionales para los recursos propios, para permitirnos a esos recursos propios, entonces a finales de julio deberíamos estar capacitados a que este dinero fluye. Ya lo he dicho, 13%, que es una cantidad muy importante, 13% en España son unos 10.000 millones casi, van a poder pagarse directamente. Bueno, preguntas en el chat. Yo os animo, no tenemos ninguna de momento, pero os animo a que hagáis cualquier pregunta sobre esta cuestión, que es central. Por ejemplo, tenemos muchos alumnos del sistema económico y financiero en el workshop. Soy el profesor de esa asignatura, uno de los profesores de esa asignatura. Sí. Y precisamente con esto acabaremos la asignatura. De manera que yo recomiendo a los alumnos que estáis aquí en el workshop que las dudas que tengáis aprovechéis, porque es que Jochen sabe más que los profesores de esto. Igual déjame, para que mientras que piensen, ¿no?, resaltar simplemente esta lógica, ¿no?, que tenemos con estos fondos, de que la inversión es necesaria. Por eso también hemos adaptado todas esas otras medidas, tanto el BCE, ¿no?, con sus 800.000 millones de liquidez al sistema, las ayudas de Estado que están prácticamente suspendidas, las reglas para todos los países miembros. Todas esas decisiones económicas, ¿por qué las hemos adaptado? Por una situación tan extremadamente difícil y extremadamente
extraordinaria como la COVID-19, ¿no? Donde hemos tenido un impacto en las economías, en la vida social de la gente, de las empresas, en el desempleo, en los ERTEs, extraordinaria para reaccionar también de manera extraordinaria. Y por eso también las subvenciones con esos fondos y las inversiones son la clave, por supuesto. Pero, y eso quiero subrayar, la decisión también de todos los Estados miembros ha sido que queremos que esto se casa con reformas estructurales necesarias que llevamos analizando y adoptando en los últimos años, pero donde todavía muchas reformas han quedado en el tintero. Y no es solo reformas para los, digamos, griegos, italianos y españoles, como se quiere decir siempre y como se percibe en España. No, no, no. A Alemania, por ejemplo, y llevamos diciendo desde hace 5 o 6 años que Alemania debería invertir más en educación, más en infraestructura y no estar tan, digamos, mirando su cero negro de presupuesto, porque eso daña a la economía general en la eurozona. Y cuando Alemania invierte más en educación, infraestructura digital o de autopistas o puentes, que os puedo decir como alemán que muchos están en un estado lamentable en Alemania, donde cuando ellos hacen eso, ¿qué pasa? Pues de la zona euro, las empresas españolas, muchas buenas de construcción, se van a beneficiar de algunas de esas licitaciones públicas que saldrán de ese mercado grande alemán y entonces tenemos ese flujo y ese beneficio del mercado interior. Y esa recomendación que le estamos haciendo a Alemania, sin que nos han hecho mucho caso, pues ahora tenemos otra oportunidad de decirles, mira, ahora de verdad es el momento que hagáis esas reformas internas que acompañan a las inversiones que queremos todos que lleváis a cabo. Bueno, tenemos las primeras preguntas. Marcos pregunta, el apartado referente a sanidad, que es nuevo, ¿en qué se puede gastar, por ejemplo, en España? Sí, muy buena pregunta. Esto es muy amplio, muy general. Nosotros hemos dicho y ya hemos metido, como he dicho, fondos de cohesión que no estaban gastados y comprometidos. Las hemos cogido, que eran 8.000 millones al principio y ya llevamos más de 30.000 millones de euros que van a ir, por ejemplo, a hospitales en zonas rurales, donde hemos visto en la crisis que no hay capacidad suficiente para situaciones extremas como esas. Y no ha sido solo el caso en España. Una vez más, yo conozco bien Alemania. En el este de Alemania hay zonas donde los hospitales existentes estaban desbordados muy rápidamente, mientras que otras grandes ciudades tenían capacidad en UCI muy superior a cualquier pico de COVID que ha habido. Entonces, queremos que esto se reequilibra, ¿no? Los hospitales. También en temas de I+D+I. Queremos allí, hemos metido mucho dinero en investigación, por ejemplo, de nuevas cepas, de nuevas mutaciones del COVID. También temas en un aprovechamiento mejor de instrumentos críticos, como por ejemplo respiradores y otros temas médicos. También en pensar cómo deberíamos cambiar nuestra dependencia externa, porque en algunos casos, por ejemplo, ibuprofeno es un medicamento fundamental para muchas cosas, pero también para el tratamiento de la COVID. Y ibuprofeno, en Europa, todo lo que llega aquí, el 99% lo compramos en la India, en un solo país. Entonces, lo que nos estamos preguntando es bueno depender en tal medida de un solo proveedor o no deberíamos mejor diversificar nuestra cadena de suministro, ¿no? Todo ese tema son ejemplos donde queremos invertir y que se acompañará con una estrategia también industrial donde tenemos que preguntarnos, oye, ¿no necesitamos por lo menos una capacidad mínima de producción de, por ejemplo, mascarillas y cosas esas? Otro ejemplo que os sorprendería igual, pero al principio de la crisis hemos hecho rápidamente con el comisario responsable para el mercado interior un estudio cuántas empresas en la Unión Europea
producían mascarillas sanitarias. No sé si queréis rápidamente adivinar en vuestra cabeza cuánto en 27 países miembros somos 450 millones de habitantes. Pues al principio de la crisis solo había 10 empresas europeas que fabricaban mascarillas. Hemos hecho un esfuerzo grande desde la Comisión también Europea a hablar con la industria y hoy tenemos 500 empresas que fabrican mascarillas en Europa. Entonces, todo eso también es parte de lo que es la estrategia industrial también de la Unión Europea, donde también tenemos que ver cómo podemos hacernos menos vulnerables ante situaciones parecidas en el futuro, ¿no? Pregunta Carla, ¿de qué manera se va a endeudar la Unión Europea en los mercados financieros? Sí, eso es un debate muy de actualidad, donde igual sabéis que hay algunos países miembros de la Unión Europea que no querían esperar. Este debate lo lanzamos Comisión Europea hace ya un tiempo, pero es verdad, hay países miembros de la Unión Europea que nos han pedido, oye, esto solo tiene sentido si se hace a nivel global. ¿Vale? Hemos dicho, bien, pues trabajamos con la OECD. La OECD, que son los 30 economías mayores más fuertes del mundo, Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, donde hemos tenido un debate en los últimos 2 años sobre una tasa digital a nivel global. Porque claro, empresas digitales no conocen fronteras y deberíamos probablemente mejor ir la mano para tener una contribución fiscal más adecuada de la que tenemos hoy de esas empresas digitales, ¿no? Pero no hemos conseguido en los últimos años tener un acuerdo a ese nivel OECD, ¿vale? Entonces, a nivel europeo había más y más presión de los Estados miembros que han dicho, oye, tenemos que ser los primeros y enseñar a los japoneses, americanos y australianos que nosotros de verdad tenemos ese tema como un tema serio y queremos hacerlo a nivel europeo. Entonces hemos decidido, y eso bajo la administración Trump, que era una de las administraciones de esos 30 gobiernos de la OECD que más frenaba, hemos dicho, oye, señor Trump, nosotros en la Unión Europea vamos a proponer la Comisión Europea una tasa digital en verano del 2021 si no tenemos un acuerdo a nivel OECD hasta entonces, porque pensamos que es urgente hacerlo. Ahora tenemos una nueva administración, que es la administración Biden, del nuevo presidente americano, que él sí quiere hacerlo. Y entonces nuestra esperanza es que de aquí a verano tenemos un acuerdo a nivel OECD, las 30 economías principales del mundo, para decir, ponemos un gravamen mínimo para todas las economías y para todas esas empresas grandes digitales. Aún así, hay algunos países, y eso es la cacofonía a veces que tenemos en Europa, y tenéis que saber que el tema fiscal es competencia nacional, ¿vale? Ahí hay algunos países como Francia y España que han decidido que no queremos esperar y han adoptado su propia tasa digital nacional ya. Algo que, como no es competencia europea, pero competencia nacional, hemos tomado nota desde la Comisión. Nos hubiera gustado también pues, ir la mano y esperar este medio año más para ver si conseguimos un acuerdo a nivel OECD, pero la realidad es que en Francia y en España esa tasa digital ya es una realidad y creo se empieza a recaudar en España a partir del mes de abril o mayo. Muchas gracias, Jorge. Pregunta José, ¿podrías poner ejemplos más concretos de reformas estructurales requeridas o deseables para, por ejemplo, España? Perdón, otra vez, que no lo he oído. Si podrías poner ejemplos más concretos de reformas estructurales requeridas o deseables para, por ejemplo, España. Sí, a ver, he mencionado el tema del mercado único español y para explicarlo un pelín mejor, a ver, ¿me oís? Sí, sí, sí. Vale, pues allí hay un tema que es, por ejemplo, hay de algunas regiones en España, si tú quieres prestar un servicio en el País Vasco, pues algunas administraciones públicas requieren que puedes prestar ese servicio
en euskera, por ejemplo. Eso excluye muchas otras empresas del propio mercado único español. Y allí pues hay temas de ese tipo donde hay legislación regional y hemos identificado más de 5.000 leyes de las comunidades autónomas que regulan temas y que se solapan con reglamentos nacionales. Ahí, y se ha iniciado ese trabajo, es poner un poco más coherencia al sistema. Otro tema sería la reforma de la formación profesional en España, un tema que ya llevamos discutiendo muchos años y donde pensamos que hace falta un impulso importante, tanto estructuralmente, ir, por ejemplo, a un sistema de formación profesional dual y más también unificado a través de todo el país para impulsar esa formación profesional que es muy importante y muy requerida y donde se puede mirar hacia otros países, Austria, por ejemplo, Finlandia, Alemania, donde esto se hace muy bien y donde podríamos también aprender de buenas prácticas de otros países. Otras reformas, pues el mercado laboral es un tema, por supuesto, que conocéis todos, donde, por ejemplo, en España hay casi 50, no sé exactamente, son 47 o 46 tipos de contratos laborales, ¿no?, existentes en España, que no ayuda a luchar contra la precariedad y la temporalidad de los empleos en España, que es bastante más alta de la media que la media europea, ¿no? Ahí también son temas que vemos necesarios en ese sistema. Y luego es un tema grande, que también conocéis todos, es la sostenibilidad del sistema de pensiones, ¿no? Donde... Vamos, bueno, hace 2 o 3 años yo vi una estadística. Hoy en día pues hay unos 3,7, 3,8 trabajadores por cada pensionista en España, pero dentro de 15 años, 20 años, hay solo 2 trabajadores por pensionista si miramos un poco la curva demográfica y tal. Eso es, por supuesto, un tema muy complejo que también requiere migración laboral, seguramente. Políticas de nacimiento serían, o de familias, está muy bien. Eso todos son temas que están en ese tema complejo, pero probablemente también hay que ver cómo financiamos el sistema de pensiones, ¿no?, a través de la Seguridad Española. Entonces, ahí todos esos son temas donde luego I+D+I, el sistema español en I+D+I es deficiente, porque la meta que nos ponemos todos conjuntamente en la Unión Europea de alcanzar el 3% del PIB debería ir a la inversión en I+D+I, en España estamos en el 1,4%. Menos la mitad. Entonces, esos son temas de reformas estructurales, ejemplos donde España puede hacer todavía mucho. Y insisto que esas recomendaciones para reformas estructurales no solo existen en España y no solo para los del sur o existen también para Holanda y también para Dinamarca y también para Alemania, ¿no? Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta que no está directamente relacionada con el plan de recuperación, pero sí con una cuestión central en la Unión Europea, como es el comercio internacional. Pregunta Aurora, en cuanto a la importación desde otros países, por ejemplo China, y que no cumplen con nuestras directrices, sostenibilidad, derechos de los trabajadores, etcétera, ¿van a tomarse medidas? A ver, ahí hay que diferenciar dos temas. Uno, flujos comerciales y productos o servicios que se quieren dar y vender en el mercado interior europeo. Allí no hay ninguna duda, y eso se inspecciona, los productos que llegan a la Unión Europea tienen que cumplir 100% con la legislación europea en temas de estándares de fitosanitarios, ¿vale? Si son saludables, que si no son peligrosos para la salud, en temas de protección de consumidores, por ejemplo, daros un ejemplo, que tiene certificados de inflamabilidad de la ropa, o que hay un certificado sobre los componentes de
un juguete para niños que un bebé puede meterse en la boca que no tenga productos químicos no aprobados en la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso también para farmacéutica, para coches, para química. Tenemos la legislación europea y esto se tiene que cumplir sí o sí, ¿vale? Luego está el tema del tema climático, y ahí he mencionado, y eso es incipiente, ahí estamos en el debate de ese mecanismo de, si queréis, impuesto o gravamen en frontera para productos que se producen fuera de la Unión Europea, pero no acorde con los estándares que tienen que seguir nuestra propia industria. Esto es un tema que sí queremos hacer junto con los Estados miembros, pero tiene que ser acorde con las reglas de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, que es un tema importante, difícil, pero pensamos que se puede hacer para, sobre todo, evitar lo que se llamaba carbon leakage, es decir, sobre todo empresas europeas que tienen posiblemente un incentivo a deslocalizar, ¿no?, su producción fuera de Europa para luego reimportar. Para evitar eso y decir claramente a la industria, oye, vamos a tener aquí un gravamen en frontera para compensar esa diferencia, eso está en marcha y la propuesta vendrá, yo me atrevo a decir, este año, ¿no?, para adoptarlo a nivel europeo. Y luego, por último, tenemos los temas probablemente de estándares laborales, de trabajos forzosos y también derechos humanos. Allí tenemos ya en los acuerdos comerciales que hacemos con nuestros socios principales del mundo capítulos de sostenibilidad bastante potentes en esos temas, donde, por ejemplo, exigimos a nuestros socios comerciales cumplen y suscriben las 8 convenios principales de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, que van justamente en esa línea y donde, por ejemplo, Vietnam, con un país con el que concluimos un acuerdo comercial el año pasado, ellos, a raíz del acuerdo con la Unión Europea, han introducido en su legislación nacional por primera vez legislación contra el trabajo forzoso y de niños, ¿no?, para que ahí también cumplen con estos requisitos. Ahí esa es una labor que llevamos a tiempo y que hemos fortalecido en los últimos años muchísimo en nuestras relaciones comerciales con las otras partes del mundo. Muchas gracias. Tenemos 3 preguntas más. ¿Te daría tiempo? Porque ya estamos justo en las 4:30. Sí, venga. ¿Crees que te daría tiempo? Vale, pues vamos con las 3. Con estas 3 acabamos. Vale. Eduardo pregunta, ¿en qué consiste la tasa digital que plantea la Unión Europea como fondo propio y cómo afectaría a empresas, ciudadanos o países? Eso que hemos ya hablado, ¿no?, que eran los temas de la OECD, donde no hemos conseguido hasta ahora, etcétera, etcétera. Sería una tasa, a nivel europeo, OECD, lo que se está hablando es tener un mínimo de gravamen, que ahí no está decidido cuál es el porcentaje, ¿no?, sobre los ingresos de la empresa, y sobre todo, y eso probablemente es lo más importante, el debate va a que los países, las grandes empresas digitales, estas no pagan el impuesto allí donde está su sede fiscal, pero donde está su cliente. Es decir, una empresa X, si tiene en España un ingreso de 100.000 millones, pues tiene que pagar en España sobre esos 100.000 millones y no en la sede fiscal que puede tener en Irlanda o en otro país. Eso es el primer acuerdo, muy importante, probablemente el más importante, y la segunda cuestión que se está debatiendo sería entonces el gravamen en sí, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje? Víctor nos pregunta si no es un poco pequeño este plan comparado con el plan de infraestructuras de Estados Unidos. Sí, bueno, ahí lo que pasa siempre es en Europa, vemos siempre esas cifras y vemos las cifras europeas
y parecen más pequeñas que las americanas. Ahí os invito simplemente, como la Unión Europea es un bicho complejo, tenemos por supuesto ese plan Next Generation EU, y ahí es verdad que son 750.000 millones de euros, ¿no?, en inversiones ahora en los próximos 3 años, que compara con 1,8 billones, creo, que es las inversiones de Estados Unidos, ¿no? Ahí vemos, claro, eso es un poco menos la mitad. ¿Qué pasa aquí? Pues en la cifra europea no se refleja todo aquello lo que hace cada Estado miembro por su cuenta. Y ahí sabemos que España, en ayudas de Estado, ha hecho mucho. En temas de ERTE, aparte del dinero que viene de Europa, a través del programa SURE, España ha movilizado dinero propio, ¿no?, para los ERTEs. Entonces, todo eso, sumando las cifras en Alemania, en Francia, Italia, España, en todos los 27 países miembros, yo creo que no estamos lejos y me atrevo a decir que estamos por encima de lo que está haciendo Estados Unidos. Lo que sí es verdad, y eso es una crítica que tenemos que, una autocrítica que sí que tenemos que hacer, Estados Unidos siempre es más rápido, ¿vale? Pero ahí hay un mando único, ahí hay un presidente que hace esto con su Congreso y lo adopta y lo van y lo hacen. Aquí, vamos, eso es una lancha rápida, ¿no? Estados Unidos. Nosotros somos un tanker, ¿vale? Con muchos contenedores, una Unión Europea que se mueve un poco más lento. Si quieres girar ese super container de 400 metros de largo en el mar, pues hasta que has puesto la dirección, pues tarda algo en que gire. Y eso es verdad. Es la complejidad europea, también, tanto de negociación política como de adopción de temas legislativos, que no nos conviene en tema de crisis. Y tenéis toda la razón con esta pregunta. Es una autocrítica que tenemos que hacer, pero también es una inergencia lamentable del sistema, pero también una vez tomada la decisión, estamos todos unidos en ello, ¿no?, y vamos en esa dirección. Eso es igual una ventaja. Bien, vamos a la última cuestión. Pregunta Daniel, si dentro de la transición climática, ¿qué importancia tiene la industria ganadera que provoca emisiones de gases contaminantes? Sí. A ver, allí hay varios temas. En la reforma de la PAC, de la Política Agrícola Común, ya en los últimos presupuestos europeos, en las últimas décadas, pero ahora mucho más contundente este año con la nueva PAC, hemos dado un giro muy importante, que cada vez más dinero de esa PAC se dedica a temas de biodiversidad y también de agricultura ecológicamente, digamos, sostenible, ¿no? Y la industria ganadera es una parte muy importante, como sabes tú, quien ha sido Daniel, es una parte muy importante también de las emisiones de CO2. Allí es interesante también todo lo que puede aportar la I+D+I, ¿no? Ya había un proyecto europeo y está ya aprobado y ya en fase de de comercializarse ese desarrollo nuevo de técnica. Hay unos piensos ya que reducen en un 40-50% lo que sale luego de la vaca, en gases. Ahí son temas varios, diversos, donde estamos trabajando. Uno, la propia ganadería y su labor y los agricultores. Dos, la I+D+I, la biodiversidad también, y el tema de la economía circular y de proximidad, ¿no? Entonces, ahí hay toda una panoplia de políticas que intentan que todo eso, lo que estamos haciendo, están siempre mirado bajo ese prisma, o digo doble prisma. El primero es cambio climático, ecología, y lucha contra el cambio climático y medio ambiente. Y por otro lado, el tema digital, ¿no?, donde también en agricultura hay temas importantísimos. Si miramos a clima y digital, por ejemplo, si vais a Murcia, allí son punteros en lo que es el uso del agua milimetrado para cada flor, cada tomate y cada alcachofa, que recibe justamente las gotas necesarias para que crezca de manera ideal, ¿no? Entonces, todo eso, el uso del agua y todo eso, forma parte de esa estrategia general
tanto de la política agrícola común como de las políticas de I+D+I, fondos europeos para fortalecer esa rama, y economía circular, biodiversidad, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, Jochen. Yo creo que ya están todas las preguntas hechas, respondidas, además perfectamente respondidas. Bueno, ya solo me queda agradecerte de nuevo tu generosísima participación en el workshop, que yo creo que es un lujo para nosotros en la Universidad de Cantabria contar con tu participación. Y nada más, tanto en mi nombre como desde el módulo Jean Monnet y de la Universidad de Cantabria, te agradecemos enormemente que hayas estado dispuesto y hayas participado en esta sesión del workshop. Bueno, Encantado, Julio. Muchas gracias a todos los participantes y a la próxima.